de Nazaret. ¿Cuántos se gozan? Aleluya, con la palabra, Señor amado, que esta palabra que va a ser expuesta, el Espíritu Santo la lleve, Señor Jesús. El Espíritu Santo la lleve, aleluya, gloria a Dios. La lleve allí, bendito Cordero del Dios Altísimo, Amén. aleluya, Señor. Libro de Gloria a Dios. Apocalipsis. Amén. Libro de Apocalipsis. Gloria a Dios por esta palabra. Gracias, Señor. Aquí está mi bendición. Esta es la palabra que el Libro Señor de me ha dado para Apocalipsis. usted, iglesia. Libro de Encuentra la palabra Apocalipsis, que Dios- capítulo 3. Gracias, Señor Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Te adoramos, Padre, y te bendecimos, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Apocalipsis, Señor. capítulo 3, versículo 17 y 18. Apocalipsis, Amén. capítulo 3, versículo 17 y 18. Vamos a leer la gloriosa palabra de Dios en el nombre poderoso del Padre Jehová. Amén. Aleluya, del Señor Jesucristo y del Amén. poderoso Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. amén, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Guarda. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Vamos a leerlo hasta el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Oh, Dios, Padre, te ayúdanos, doy gracias, Padre. Señor amado, por esta palabra. Ayúdanos, Señor Espíritu amado, porque en Santo. esta mañana, Dios mío, en tu nombre, Señor Jesús de Nazaret, nosotros, Señor amado, te pedimos que nos perdone, Dios mío. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, le rogamos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de mi pastora Carmen y de mi pastor Johnny Eleni Quiroga, Señor, que nos perdone nuestro Dios. Perdónanos, Señor amado, Dios mío, Señor, porque queremos estar dispuestos con el alma limpia, Señor amado. Soltamos las cargas de opresión, soltamos las maldiciones, ataduras, ligaduras, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, te pedimos que seas rodeando, Señor amado, nuestra vida, rodeando nuestro hogar, Dios mío. El ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen nos defienda, Señor, y que en el nombre de Jesucristo de Nazaret seamos, Señor, tocados por tu Santo Espíritu. Seamos, Señor Jesucristo de Nazaret, en nuestra alma redarguido, Dios mío. La sangre de Cristo nos limpie de toda maldad, de todo lo que no es de Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. El ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le teman nos defienda de toda acechanza, de toda tibieza, de toda frialdad. Defiende el alma nuestra. Dígale: defiende mi alma, Señor amado. Defiende mi alma de toda acechanza del enemigo, de toda frialdad, de toda tibieza, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Defiende mi alma, Señor, dígaselo. Defiende Amén. mi alma, Señor. Alma mía, vamos a disponernos para recibir la palabra. Vamos a disponernos para recibir el don de Dios. Vamos a disponernos porque la necesitas. Tú la necesitas, alma mía, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Alma mía, tú ya recibiste una porción ahora con mis pastores. Ahora prepárate, ahora disponte para seguir recibiendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Echamos fuera toda pesadez del diablo, toda pretensión del enemigo, fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toda enredadera satánica, todo rezo contrario, toda brujería, toda hechicería, es atada en los aires, es atada en la tierra y atada en los cielos por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret nos desatamos de lo que no es de Dios. Fuera toda pereza, fuera toda enredadera del enemigo, fuera toda carga, fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Fuera, sacúdase, fuera todo lo que no es de Dios. A los profundos abismos sin retorno, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Señor amado, dispón los aires, Padre mío. Ahora se dispara en el nombre de Jesús. Ato todo hombre fuerte en los hogares que no le pertenezca al Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el lanzado fuera a los abismos, es amontonado y lanzado sin poder, sin autoridad, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que suelta las mentes, suelta los corazones, suelta en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Para eso vino el Hijo de Dios, para eso vino el Hijo de Dios, dígalo. Para eso vino el Hijo de Dios, para eso vino el Hijo de Dios a mi casa, para eso vino el Hijo de Dios a la tierra, para deshacer las obras del maligno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo lo que no es
de Dios es ahuyentado. Fuera de los abismos, fuera de mi casa, fuera de la iglesia, fuera de mis pastores, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. No tienes parte ni derecho ni memoria con lo que Jehová ha establecido para esta cena, para este culto, en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera sin poder, sin retaliación y sin relevo. Y ahora en el nombre de Jesús de Nazaret desatamos los aires. Desata los aires. Desata en el nombre de Jesús de Nazaret. Los desatamos una unción sobrenatural. Desatamos la unción del santo. Desatamos la bienaventuranza. Desatamos los dones. Desatamos bendición que viene de lo alto. Cubrimos los aires con la sangre de Cristo. Cubrimos la atmósfera. Cubrimos las vías, Señor, por donde va esta predicación. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos libertad. Recibe la libertad de los hijos de Dios. Recibe la libertad de los hijos de Dios. Recibe la libertad de los hijos de Dios. Recibe la libertad. Recibe la fe. Recibe la paz. Recibe el gozo. Recibe en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque para eso vino el Hijo de Dios. Para eso vino el Hijo de Dios a la tierra. Para deshacer las obras del maligno. Recibe en el nombre de su sanidad. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe paz. Recibe una mente renovada. Recibe que el Espíritu Santo te renueve en el entendimiento. Recibe la unción del Santo en el nombre de Jesús de Nazaret. Diga conmigo y todo lo que hemos pedido al Padre en el nombre del Señor Jesucristo lo recibo. Diga conmigo, hecho está. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Pueden sentarse los multitudes, los hermanos. Título de la enseñanza. Título de la enseñanza: limpiando la casa. Título de la enseñanza: limpiando la casa. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Diga conmigo, limpiando mi casa. Gracias, Señor. El Señor me ha dado esta enseñanza, hermano. Pienso que consecutivo a lo que veníamos hablando el domingo pasado acerca del altar, del templo del Señor que somos nosotros. Aleluya. Este cuerpo que el Señor nos ha proporcionado en bendición. ¿Cuántos tienen el cuerpo en bendición? ¿Cuántos tienen el cuerpo en sanidad? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Diga, yo lo tengo. Aleluya, gloria a Dios. Escriba allí, amén, Señor. Yo lo tengo, Padre mío. Amén. Gracias, Señor. Mis hijas tienen ese templo en sanidad. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Es. Gracias, Señor. Lo que usted proclame con sus labios, eso se hará. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Señor Jesús. Allí en el libro de Apocalipsis, hermano, dice en el versículo 17: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí le está hablando a la iglesia de Laodicea. Le estaba, hermano, refiriendo el Señor a ese pueblo, hermano, que se encontraba en una condición de tibieza. Versículo 15 dice así la palabra del Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice allí el Señor, ojalá fueses frío o caliente. ¿Por qué ojalá? Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor. Porque no era ese pueblo ni frío ni caliente. Era tibio y el Señor decía, te vomitaré de mi boca. Por eso hoy vamos a escudriñar un poquito, hermano, acerca de la condición de la Odisea, que para muchos estudiosos es el tiempo actual en el que está viviendo el pueblo de Dios. Diga, pero nosotros no, Señor. Porque nosotros estamos en el tiempo, hermano, del avivamiento. Amén. En el tiempo, Señor amado, de la unción. En el tiempo de la fe. Amén. En el tiempo de la senda antigua, del arrepentimiento. Y a su nombre. Gloria. Con Jesucristo. Victoria eterna. Aleluya, gloria a Dios. Resulta que este pueblo estaba en esta condición. Y le dice el Señor y le da unos cuantos consejos para que ese pueblo se enderece, para que ese pueblo, hermano, tome la dirección que Dios tiene y que Dios quiere. Amén. Amén. Cuando usted y yo, y me da un ejemplo el Señor, cuando usted y yo vamos, hermano, a habitar una casa. Amén. ¿Cuántos reciben esa casa Amén, propia? la recibo. Yo la recibo. Cuando usted y yo nos dicen, vea, tenga, vamos a ir a mirar esa casa que Dios le va a dar.
Amén, la recibimos. Amén, yo también la recibo. Cuando usted y a mí nos dicen esa palabra, nosotros, hermanos, vamos con el propósito, hermano, de mirar la condición. Y se nos crea una expectativa. ¿Cómo será? ¿Dónde será? ¿Dónde nos la van a regalar? Amén. Amén. ¿Dónde el Señor nos tiene esa bendición? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y vamos con esa expectativa a mirar cómo será. Así es. Y quizás cuando el Señor nos dé esa bendición o la propicie, habrán algunas cosas que acomodar, que acondicionar. Aleluya, gloria Así a Dios. ¿Por qué? Porque hay casas que son habitables y hay otras, hermanos, que si le dan un terreno, ¿cómo se llama? Que todavía no está habitable, que está inhabitable. Y lo que el Señor me daba, hermanos aquí presentes y los hermanos allá, lo que el Señor me daba en mi corazón, hermano, es que lo inhabitable necesita una preparación para ser habitable. Amén, así es. Y esta es la dirección que Dios le da a la Odisea para preparar habitación para él. Gloria a Dios. Porque la iglesia de la Odisea, hermano, estaba en una condición que no era habitable para el Señor. Estaba en una condición quizás donde lo veían a él, hermano, o lo dejaban a él a un ladito, arrinconado. Porque la iglesia de la Odisea estaba entretenida en algo diferente de Dios. Pese a que era la iglesia del Señor, la iglesia que decía buscar al Señor, pero su condición no era habitable, su condición no era morada para Dios. Hermana, pero ¿cómo no va a ser morada para Dios? Hermana, si es del lugar donde se reunían a adorar a Dios, a bendecir a Dios, a exaltar a Dios. Sí, pero la presencia del Señor se encontraba en un lugar alejado, en un lugar escondido, en un lugar donde no tenía la prioridad, en un lugar donde no era el suyo. Diga conmigo, guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor. Y a su nombre. Gloria. Y el Señor empieza a decirle algunos consejos. Vamos a mirar el primero. Lea allí conmigo, hermano, en el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Lo primero que le dice es, compra oro refinado en fuego. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que compres oro refinado en fuego? Significa, hermano, que como esta iglesia estaba en un lugar donde era muy comercial, muy bendecido, donde ellos se habían entretenido en hacer sus negocios, valga la aclaración, que no pareciera y que nos desatamos de la casualidad del tiempo de ahora. Donde hay mucho pueblo entretenido, hermano, en muchas cosas diferentes a Dios. Y esta iglesia estaba entretenida porque simplemente eran, hermanos, beneficiados por Dios por tener muchas riquezas. Era un pueblo, hermano, donde ellos mismos proporcionaban, hermano, medicinas. Donde ellos mismos proporcionaban, hermano, bendición para otros. Pero era por la mano de Dios. Y como era un pueblo, hermano, experimentado, era un pueblo capacitado, era un pueblo docto en comercio, el Señor les habló así. El Señor les habló de esa manera, hermanos. ¿Cómo les dijo? Compres oro refinado en fuego. Necesitas comprar algo. Necesitas comercializar algo. Porque es que el Señor es experto, el Señor sabe a usted cómo hablarle. El Señor sabe cuál es su necesidad, el Señor sabe cómo llegarle a usted, el Señor sabe cómo llegarme a mí y a su nombre. Gloria. Y lo podemos ver, hermano, cuando habló con Pedro. Cuando le dijo a Pedro, boga mar adentro. Y Pedro sacó lo que quería, que había luchado esa noche incansablemente por eso. Y el Señor le entregó lo que él anhelaba. El Señor le habló, el Señor buscó la ocasión. El Señor le hizo entender a través, hermano, de su hábitat. De su empleo. Pero a través de su empleo, cuando le dijo, boga mar adentro y sacó la red, luego le dijo, porque usted y les nombró a varios, van a ser pescadores de hombres. Y a su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. El Señor sabe cómo hablar.
hablarle. Gloria Y a Dios. asimismo con este pueblo, hermano, el Háblanos, Señor entendió que este pueblo necesitaba, hermano, que le hablara quizás en su mismo lenguaje. Y le dijo, compre. Porque era un pueblo acostumbrado a esto. Porque era un pueblo dedicado a esto. Y dijo, compra de mí oro refinado y a su nombre. Gloria. Le estaba hablando de acuerdo a su punto, de acuerdo a lo que ellos, hermano, les interesaba. A Pedro le interesaban los pescados. El Señor le dijo, yo te voy a hacer un pescador, pero de hombres. Amén. Y a su nombre. Gloria. Y a ellos, hermano, esto les interesaba. A ellos les interesaba comercializar. ¿Y qué significa el oro refinado? El Señor le estaba diciendo, hermano, a este pueblo, le estaba diciendo, yo tengo también, yo soy el dueño del oro y de la plata. Un Amén. pueblo interesado en oro, yo soy el dueño. Aleluya. Pero no le estaba ofreciendo cualquier oro, no le estaba ofreciendo cualquier riqueza. Era un pueblo quizás codicioso, era un pueblo codicioso, era un pueblo amador de tener, hermanos, riquezas, pues se iba a encontrar al Rey de Reyes, al Dios Todopoderoso que estaba dispuesto a entregarle la riqueza. Y usted tiene ese Dios, usted no tiene que dejar la dominical por irse, hermano, a trabajar. Usted no tiene, hermano, que dejar las cosas, hermano, porque Dios tiene el poder de las riquezas en sus manos. El Amén. Señor le da la estrategia, el Señor le revela cómo hacer la riqueza, porque Él es el que da el poder para hacerlas. Así que séale fiel al Señor y el Señor se encargará del resto. Y a su nombre, Gloria. con Jesucristo. Gloria eterna. El Señor le estaba diciendo, ¿quieres tener riqueza? Yo te doy una compra de mí. Amén. ¿Por qué le diría eso? Porque estaban entretenidos, estaban con su mente divagando en una riqueza material, en una riqueza pasajera, en una riqueza, hermano, y amontonaban y comercializaban y se entretuvieron con esto, de manera que se olvidaron, hermano, de las riquezas espirituales, se olvidaron de las riquezas de Dios. Y así hay mucho pueblo entretenido en las riquezas materiales, entretenido, hermano, en una cosa y en otra, entretenido en tener y en tener, entretenido en tener, y es que esto no sea malo, pero primeramente, hermano, nosotros tenemos que buscar las riquezas espirituales. Amén. Gloria a Dios. Porque el Señor no le estaba ofreciendo un oro cualquiera, le estaba ofreciendo un oro refinado. Aleluya. Y esto significa que las riquezas del Señor son santas. Amén. Porque el oro, para poder que brille y para poder ser oro verdaderamente sin escoria, necesita fuego. Amén. Necesita purificación y sale hermoso. Así que lo que el Señor te va a dar a ti y a mí es algo limpio, es algo purificado. Amén. Es riqueza, hermano, no solamente Lo recibo. material, sino primeramente espiritual. Y a su nombre, Gloria. con Jesucristo. Victoria eterna. Y le voy a mostrar a la luz de la palabra. Oro significa riqueza, abundancia, esplendor y brillo. Lucas 6:38. Libro de San Lucas, capítulo 6. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. 6:38. Gracias, Señor Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Hermano, es tan amable y lo puede leer. Dice la palabra del Rey. San Lucas 6:38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén, gracias. Mire la bendición de Dios. La bendición del Señor es apretada, remecida y rebosando. Y a su nombre. Gloria. Esa es la bendición La que recibo. Dios quiere. Yo la recibo en el nombre Ellos de estaban Jesús. entretenidos buscando cómo hacerla. Ellos estaban entretenidos buscando cómo conseguirla. Y se estaban olvidando de quién la da. Se estaban olvidando del que tiene el poder de darla. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Aleluya, gloria a Nos da Dios. poder para hacer las riquezas. Aleluya, Él nos da poder para hacer las riquezas. Él no quiere que estemos, como dicen los estudiosos, que en este tiempo, que es el tiempo de la odisea para el pueblo de Dios, nosotros andemos buscando, entretenidos en una cosa, entretenidos en conseguir las riquezas, entretenido en comercializar, entretenido, hermano, en lo que no es, hermano, primeramente el Señor.
Entretenidos, muchas personas están entretenidas dejando lo que es primordial. Guárdanos, Señor. Guárdanos. Ageo 2:8, hermano, es tan amable. Ageo 2:8. Gracias, Aleluya. Señor Jesucristo de Nazaret. Gloria a Gracias, Dios, Espíritu gloria a Santo Dios, de Dios. gloria a Dios. Ageo Gracias, 2:8. Señor. Gracias. Esa es la gracias. medida que Dios tiene para usted, esa es la bendición que Dios tiene para usted, rebosante, remecida. Bendecimos el nombre del Señor. Ageo 2:8. Dice la palabra del Señor. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Aleluya. Mía la plata, mío es el oro. Es del Señor, aleluya, gloria a Dios. Amén. Es del Señor la plata, es del Señor el oro. Sí, Señor. Gracias, hermano. Es del Señor. Ellos, hermano, medían su valor. Ellos medían su valor. Ellos medían, hermano, su integridad. Ellos medían su vida, hermano, bajo el concepto humano. Por eso para ellos, hermano, el tener riquezas era estar bien. Aleluya. Por eso para ellos el tener, hermano, una casa o tener lujo, comercializar y vender sus productos era su todo. Era su bendición. Pero nosotros a la luz de la palabra podemos entender, hermano, que el Señor, ese no es el orden del Señor. Ese no es el todo para Dios. Eso no es lo que hace que Dios se sienta agradado. Porque no es el todo cuando se deja a Dios. Porque no es la bendición que Dios da y que no añade tristeza cuando se deja a Dios. El Señor quiere que nos volvamos a la senda. Amén. Ayúdanos. Y que entendamos la directriz de Dios. Porque ellos estaban midiendo su vida bajo el concepto humano. Y pensaban que estaban bien. Y así hay mucho pueblo porque tiene casa, porque tiene moto, porque tiene muchas cosas, hermano. No así con nosotros y que ojalá ninguno. Pero templos grandes, mega iglesias, piensan, hermano, que de esa manera su vida se encuentra bien con Dios. Pero el Señor nos deja ver a la luz de la Odisea que les llamaba tibios. Así es. Pese a que tuvieran todas esas comodidades, les llamaba tibios. Porque no habían entendido, hermano, y se habían despreocupado del Señor. Se habían basado su vida bajo el concepto humano de que ya estaban bien y no habían, y el Señor les ofrecía, les hablaba en su propio lenguaje: compren de mí oro refinado, compren de mí las riquezas. Es que esas que tienen, esas que comercializan, esas que ustedes trabajan, esas que ustedes venden y compran, olvidándose de mí, no son, hermano, la totalidad de lo que yo quiero darles. Él quería, decía: compra de mí. Ayúdanos, Padre. De mí. Porque las riquezas de Dios son más extensas, son más grandes, son más remecidas, son más rebosantes, son más esplendorosas, son más hermosas. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando están bajo la dirección del Señor. Amén. Y a su nombre. Gloria. Con Jesucristo. Victoria eterna. El Señor, hermano, quiere que nosotros primero lleguemos a un estado, hermano, donde nuestra vida sea medida por el cordel de Dios. No por el cordel del hombre, por el cordel de Dios. Efesios 3:16. Por el cordel del Señor. Su vida, mi vida debe estar medidas por el cordel de Él. No bajo el concepto humano, sino bajo el concepto, bajo la medida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí es donde debe de estar medida. Efesios 3:16. Dice la palabra, Efesios 3:16. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén.
a las riquezas de su gloria. Ellos estaban entretenidos en algo diferente. Ellos no estaban, hermano, buscando las riquezas de la gloria del Señor. Ellos no estaban, hermano, interesados en esas riquezas espirituales. Ellos no estaban, hermano, interesados en pedir esas riquezas, hermano, que son, hermano, primeramente espirituales, pero que también añaden bendiciones económicas. Ellos no estaban interesados simplemente porque estaban entretenidos en algo diferente. En algo diferente, no en lo espiritual. Y a su nombre. Gloria. Volvamos allí rápidamente a Apocalipsis 3:18, dice, para que sea rico, dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Oro refinado, vestiduras blancas. Primero le da a entender, hermano, primero deja ver que no estaban vestidos. ¿Por qué? Porque dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea que ellos estaban desnudos. Pero no desnudos físicamente. Estaban desnudos en el espíritu. Ellos se encontraban desnudos, pese a que tuvieran quizás un traje hermoso, a que tuvieran una ropa espléndida, hermano, pero ellos se encontraban delante del Señor desnudos. Así es. Y a su nombre. Gloria. Con Jesucristo. Victoria. O sea que sus riquezas, hermano, su manera de proceder, no les estaban llevando a estar vestidos, sino a estar desnudos. Su manera de miseria espiritual, estaban desgastados, hermano, como cuando un traje está viejo. Así ellos se encontraban con harapos espirituales, porque se habían entretenido en algo, hermano, que no era, hermano, de cobertura espiritual para sus vidas, de la cobertura de Dios para sus vidas, y estaban llevando su vida al fracaso, y estaban llevando su vida a tener vestiduras, Señor Jesús de Nazaret, sucias, vestiduras harapientas. Así es. Pese a que quizás, hermano, tenían trajes bonitos, sus mantos, porque ellos utilizaban mantos de colores hermosos, porque era un pueblo, acuérdese, un pueblo especialmente, hermano, que comercializaba. Pero sus vestiduras espirituales, hermano, eran vestiduras, hermano, viles, vestiduras, hermano, quizás harapientas. Vamos a leer a la luz de la palabra, hermano. Gracias, Señor Jesús. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Dígale al Señor, Señor, de aquí en adelante yo me voy a vestir mejor, pero espiritualmente primeramente me voy a vestir, hermano. Gracias, Señor Jesús, me voy a interesar por vestirme de ti. Aleluya. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice la palabra del Señor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aleluya. Nosotros, hermano, vamos en un proceso de santificación. Amén. Nosotros, hermano, vamos en un proceso, hermano, donde nuestro espíritu, donde el Espíritu Santo nos lleva en un proceso de limpieza, en un proceso de ropas limpias, en un proceso, hermano, de andar vestidos y no desnudos. Hace días atrás, hermano, estaba orando por una persona, estábamos orando por una persona, cuando de un momento a otro, hermano, vi en mi espíritu literal esa persona desnuda. Y yo empecé, Señor, y esa persona, ¿por qué está así? Porque el hombre se entretiene en muchas cosas y se olvida de vestirse. Se olvida, y si ya está vestido de Cristo, se olvida de quitarse las manchas.
Se olvida de decirle en las mañanas, Señor, límpiame. El hombre se entretiene y en este tiempo es el tiempo que debemos de aprovechar, hermano, para tener más privilegio, más intimidad con el Señor, para que nuestras vestiduras, si había una leve salpicadura, hermano, de barro, de suciedad, el Espíritu Santo nos la traiga a memoria y le digamos, Señor, quítamela, Padre Santo, porque quiero salir más blanco y más resplandeciente que el lino fino, aleluya, y que el oro purificado. Gloria a Dios, límpianos, Señor. Límpianos, es el tiempo, no deje que pase este tiempo para decir, ay, no lo pude aprovechar, ay, no pude. No, hermano, es el tiempo, hoy es el día. Amén. Hoy es el día de que el Espíritu Santo le produzca en usted más santificación y a su nombre. Gloria. Con Jesucristo. Victoria eterna. Gracias, Señor Jesús de Nazaret. Efesios 5:27. Ya vamos terminando. Gracias, Señor Jesucristo. Te adoramos, Padre, y te bendecimos. Efesios 5:27. De la palabra, Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, Amén. que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Aleluya. Aleluya. Esa es la iglesia, presentársela a sí mismo. Gloria a Dios. Limpia, sin mancha y sin arruga. Sin contaminación, porque el pueblo le dedica tiempo al Señor, porque el pueblo saca el tiempo para orar, porque el pueblo saca el tiempo para meditar, porque el pueblo y usted y yo sacamos el tiempo para leer la palabra y nos vamos limpiando con el Señor y nos vamos limpiando con su sangre y nos vamos limpiando cuando miramos la Biblia y nos vamos limpiando, aleluya, gloria a Dios, porque el tiempo del Señor, aleluya, hay que aprovecharlo. Amén. Y a su nombre. Gloria. Mire lo que dice Apocalipsis 19:8. Mire qué palabra tan hermoso. Tan hermosa. Versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y su esposa se ha preparado, no se medio preparó, no se está preparando, hermano, cuando llegó el esposo, se ha preparado. O sea que la encontró preparada. Viste el 7, sigue el 8. El 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gloria a Dios. Así, hermano, que cada vez que usted hace una visitación en integridad, ay, allí está esa presencia divina limpiándolo y colocando en usted ese lino fino, aleluya. Cada vez que usted, hermano, va y ora, hermano, por el vecino, va y ora, hermano, por alguien, ahí está esa acción justa, ahí está esa acción justa de los santos. Cada vez, hermano, que usted hace la palabra, ahí está esa acción justa de los santos. Cada vez que usted le dice Cristo te ama a alguien, ahí está esa acción justa de los santos. Cada vez que usted le dice a alguien, aleluya, yo te perdono, ahí está esa acción justa de los santos. Aleluya, gloria a Dios. Y está el lino más resplandeciente. Amén, gloria a Dios. Pero si la persona como la Odisea, que les estaba habituando a vivir una vida lejos de Dios, una vida, hermano, apartada de Dios, una vida donde no estaba el Señor presente porque estaban distraídos en algo diferente, donde no le daban el lugar, donde no querían sino estar en sus negocios, hermanos, sus acciones no eran buenas. Por eso era que estaban desnudos. Pese a que tuvieran trajes hermosos, pero sus acciones delante de Dios, sus acciones no les dejaban en su alma tener una vestidura limpia. Ni siquiera estaban vestidos. Porque si no, el Señor no les hubiera dicho para que no descubran su desnudez. O sea que no estaban ni siquiera vestidos. El Señor los veía desnudos espiritualmente. Guárdanos, Señor. Y termino, hermano. Y termino donde dice colirio. Vamos allí a Apocalipsis. Y a su nombre. Gloria. Con Jesucristo. Gloria a Dios. Así que cada culto de jóvenes, hermano, es una acción justa. Cada culto de niños es una acción justa. Amén. Aleluya. Dependiendo, hermano, de la intención también. Apocalipsis 3.
versículo, hermano, 18, dice al final: y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio le estaba diciendo, hermano, compra de mí estas 3 cosas. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Le estaba dando ya un consejo. Unge tus ojos. Unge tus ojos con colirio para que veas. Y el colirio, hermano, era una medicina para poder ver bien. Y esto indica que esta iglesia estaba ciega espiritualmente. Esta iglesia tenía ceguera espiritual, no así con nosotros. No así con nosotros. Esta iglesia, hermano, tenía una ceguera espiritual, estaba siendo ciega. Y ese tiempo, hermano, declaramos en el nombre del Señor Jesucristo que nosotros, nuestra denominación, la Iglesia Cristiana del Norte, Dios mío, no vivirá en ese estado. Así es, no viviremos en ese estado de ceguera espiritual. No tendremos ceguera espiritual. En el nombre de Jesús. Porque el Señor, hermano, nos está aconsejando en esta mañana. Efesios 4:18. ¿Sabe por qué tenían ceguera? Porque andaban en un plano natural. No tenían un plano espiritual. Porque no buscaban, estaban entretenidos en algo diferente. Efesios 4:18 dice la palabra del Señor. Amén. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Tenían entenebrecidos qué? El entendimiento. El entendimiento. ¿Pero por qué se entenebreció el entendimiento? Por la dureza de corazón. Porque estaban ajenos a la voluntad de Dios. Así es. Por eso el entendimiento estaba entenebrecido. Y si el entendimiento estaba entenebrecido, así fueran con una vista, hermano, muy buena física, pero si el entendimiento estaba entenebrecido, espiritualmente estaban ciegos. Espiritualmente tenían ceguera. Así que hoy coloque su mano sobre su entendimiento, sobre su cabeza y dígale: Señor Jesucristo de Nazaret, Dios mío, perdóname, Padre Santo, si en mi corazón si he tenido dureza de corazón para entender, Padre Santo, tu palabra. Señor Jesús, y oramos por los que están ajenos a la voluntad de Dios. Señor, encamina al pueblo, a muchos de tu pueblo, Señor, y a la humanidad entera. Encamina a la Rey de Gloria para no estar ajenos. Mire lo que causa estar ajenos a la voluntad de Dios. ¿Qué causa? Entenebrecimiento mental. Amén. Vamos al libro de Romanos 1:21. Dice la palabra del Señor: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Otra razón, hermano, para que la persona como la Odisea tenga la ceguera espiritual. Se envanecen en razonamientos humanos. Ya no es lo que el Espíritu diga, sino lo que la teología, lo que la psicología, lo que la ciencia diga. Guárdanos, Señor. Guárdanos. Porque nosotros nos han enseñado a andar por la senda que agrada al Señor. Amén. La senda del arrepentimiento. La senda, hermano, donde no aceptamos la autojustificación. La senda donde no aceptamos, hermano, la autosuficiencia. La senda donde no aceptamos, hermano, la soberbia. La senda donde no aceptamos, aleluya, gloria a Dios, ese corazón altivo y arrogante. Sino la senda del arrepentimiento. La senda donde bajamos la cabeza. La senda donde doblegamos la cerviz. La senda donde nos arrodillamos y pedimos perdón. La senda donde decimos: yo no sé nada, sé propicio a mi pecador. La senda donde decimos: sí, Señor, considero al otro superior a mí mismo. La senda donde decimos: Señor, ayúdame porque solo no puedo. Amén. Bendito Jesús. Bendito Rey de Gloria. Esa es la senda del pueblo de Dios. Esa es la senda que no deja que el razonamiento le envanezca, hermano, y que por ende el corazón se vuelva necio, y que por tal motivo el Señor permita que se le vuelva entenebrecido. Guárdanos. Guárdanos, Señor. Porque el Señor busca una iglesia que viva por el Espíritu.
Amén. ¿Cuántos dicen yo quiero vivir por el Espíritu Yo Santo? quiero vivir por el Espíritu Santo. Entonces, primero, hermano, la dureza de corazón trae entenebrecimiento y por ende ceguera espiritual. ¿Qué más trae ceguera espiritual? Los razonamientos alejados de Dios, los razonamientos que no vienen, hermano, iluminados por el Espíritu. Los razonamientos, hermano, hacen que el corazón se entenebrezca y se vuelva necio el hombre. Porque no acepta lo que el Señor dice, sino que lo que a él le parece, lo que él piensa que es verdad, lo que él cree que así es. Por eso a nosotros nos han enseñado, hermano, y yo le doy gracias a Dios por mis pastores. No me parece, oremos. No de una vez sacamos la excusa. Decimos, no, así no es mi pastor. No, sino que oramos. Señor, lo que mi pastor tú le has puesto, Señor, yo lo recibo. Porque necesito ser corregido. Me conviene que me corrijan. Amén, me conviene. Hasta que Cristo venga o hasta que me llame a su presencia. Job 16:16. Job 16:16. Mire lo que dice la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, alábelo, bendígalo y exáltelo. Aleluya. Gracias, Santo, Señor santo Jesucristo es el de Señor. Nazaret. Señor, toma el control. Padre Santo, mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. ¿Y sabe qué me daba el Señor? Las muchas cargas entenebrecen al hombre y lo ciegan, de manera que no le dejan ver la solución. El mucho dolor hace que el hombre no pueda y no encuentre la salida de Dios. La mucha tristeza no deja que el hombre reciba el consuelo, como aquella mujer que le mataron sus hijos. Fuera todo lo que quiera causarnos ese espíritu angustiado. Y termino con el consejo que Dios me daba para usted y para mí. Amén, lo recibo. Esta iglesia estaba entretenida en comercializar, hermano, en traer productos y en vender productos. Y por eso cayó en esta tibieza. Porque se alejó de Dios. Porque no buscó las riquezas del Señor. Porque se encontraba desnudo, porque sus acciones no eran de Dios, no eran para Dios, no eran para glorificar al Señor. Y aparte de eso cayó en ceguera, guárdanos Señor, cayó en ceguera, hermano, porque se dejó cargar, porque se dejó llenar de razonamiento humano y porque su corazón se volvió duro, no así con nosotros. Pero mira el consejo que Dios me daba para usted. San Lucas 2. Este consejo me lo dio el Señor. San Lucas 2. Y a su nombre. Gloria. Gracias, Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. 2:49. Vamos a leer desde el versículo 48. Gracias, Señor. Amén. Dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Cuáles son los negocios que él quiere que usted y yo estemos? Amén. ¿Cuáles son los negocios más bendecidos? Los de mi padre. Amén. Esos son los negocios que a usted le trae bendición aún mayor. Que si se come todo lo que usted anhela y que si recibe toda la plata del mundo, los negocios de su padre son los negocios, aleluya, que el Señor quiere que usted y yo estemos. Amén. Y el Señor lo entendió y dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aleluya. Eso sí le dan vestiduras blancas. Esos negocios cada vez que usted visita, hermano, son colirio a sus ojos. Esos negocios cada vez que usted ora por otro, hacen, hermano, allá en la copa del Señor provisión para los suyos. Esos negocios, hermano, cuando usted se arrodilla, intercesor y llora por otro, hace que el Señor ayude a los suyos. Amén, gloria a Dios. En esos negocios, y este es el consejo que el Señor le da a mi alma y que le da a usted.
en este tiempo Lo recibo. los negocios de su Padre. Amén. Ocúpate en ellos. Ocúpate por sacar enseñanzas con Dios. Ocúpate por orar. Esos son los negocios del Padre. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor Jesucristo de Nazaret. Yo sé que de ahora en adelante, bendito Cordero del Dios Altísimo, vamos a estar, hermano, en paz, haciendo la obra del Señor. Vamos a estar, Rey de Gloria, Señor, ocupándonos en los negocios de nuestro Padre. No es en vano ese culto de niños. Amén. No es en vano la obra que hacen mis pastores. No es en vano la cena. No es en vano los audios. No es en vano, porque esos son los negocios de nuestro Padre. Esos son los negocios de nuestro Padre. Aleluya, Rey de Gloria. Y la Odisea estaba ocupada en otros negocios que le trajeron ceguera, que le trajeron desnudez y que le trajeron pobreza espiritual. Pero usted y yo nos ocupamos en los que nos traen riqueza, en los que nos traen vestiduras elegantes y blancas y resplandecientes, y en los que nos traen una visión, aleluya, de águila. Gracias, Señor Jesús de Nazaret. Señor y Padre eterno, ayúdanos, Señor. Dígale, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, porque en este tiempo, Señor, aunque hayan pronosticado mucho que es el tiempo, quizás, Señor, es el tiempo del pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo diferente. Nosotros somos pueblo de Dios, y algo que le estamos pidiendo al Señor, nosotros somos de ese remanente santo. Dígalo, nosotros somos de ese remanente santo, de ese que el Señor ha dicho que le agrada, de ese que el Señor ha dicho que tiene escogido, de ese remanente santo, Dios mío, de ese pueblo adquirido, de esa nación santa. Aleluya, Rey de Gloria. Bendice la iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Gracias, Espíritu Santo de Dios.